y nos encontramos acá en las instalaciones o en las afueras del santuario eucarístico de la iglesia San Juan Bautista en el municipio Ezequiel Zamora, en la parroquia San Carlos de Austria. Me acompaña el profesor José Luis Bravo, con quien vamos a conversar un poco acerca de la tradición de la cofradía de los Diablos Danzantes del Corpus Christi. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, hermana, agradecido por la oportunidad. Bueno. Conocer un poco esta tradición es de gran importancia para nuestro municipio, para el estado Cojedes y para toda Venezuela. Cuéntanos un poco de su origen. Mira, la manifestación de los Diablos Danzantes del Corpus Christi tiene su génesis en la Europa de los años 1230, cuando se dice, pues, cuenta la tradición católica, que en ese entonces hubo una beata que en la diócesis de Bélgica, específicamente, que tuvo un sueño, donde el sueño le apareció una luna con una mancha oscura en un borde. Ese sueño fue interpretado como la necesidad que había en el mundo de que existiese una fiesta eclesiástica que honrase exclusivamente el misterio de la Eucaristía. Bueno, esa interpretación fue considerada por el Papa de la época, que era el Papa Urbano IV, y se expandió, pues, por toda Bélgica y por toda Europa, asignando el 9º jueves después del Jueves Santo como el día que se celebrase y se honrase el cuerpo de Cristo, es decir, Corpus Christi. Corpus Christi, o sea que podemos decir que es una tradición, una cultura que viene desde la religiosidad, José Luis. De allí vienen sus orígenes. Sí, es una manifestación que simboliza el triunfo del bien sobre el mal, cristianizada, pues, como te decía, por la Iglesia Católica, y que como se conmemora en esta fecha, porque es una fecha móvil, el día de Corpus Christi es una fecha móvil que parte de allí. Una vez que se sepa cuándo es Semana Santa y llega el Jueves Santo, se cuentan 9 jueves, y ese es el día de la conmemoración de la solemnidad del Santísimo Sacramento. Ok, excelente. Bueno, imagínate, celebrarlo luego de la Semana Santa. Van contando ustedes, me imagino que es una cuenta regresiva para los Diablos Danzantes de Corpus Christi, para que llegue ese jueves de celebración, ese jueves de consagración. Sí, así es. Bueno, retomando un poco de la parte de la historia, esa manifestación, pues, comienza en Europa, como te decía, la simbología del triunfo del bien sobre el mal, que salían una especie de procesiones donde habían figuras alegóricas al mal, dragones, cabezones, enanos, figuras que representaban el maligno, pues, y que era derrotado por el bien, en este caso por el cuerpo de Cristo. Era siempre la simbología del triunfo de Dios sobre el pecado y sobre el demonio. Posteriormente, y transcurrieron, bueno, tuvo mucha aceptación este tipo de manifestaciones en Europa, y empezaron a salir 7 diablitos en esas manifestaciones, 7 diablitos que representaban los 7 pecados capitales. De allí es donde nace lo de transformarlo de la simbología de no solamente dragones y tarascas, sino que se hablara de diablos. Que danzaran rindiéndose ante el cuerpo de Cristo. Como un homenaje. Como un homenaje y como una simbología de que no hay un poder más supremo que el de Dios. Y que en este caso hasta el diablo se arrodilla y se inclina ante él, es vencido por él. Bueno, a través del proceso de colonización, la manifestación llega a nuestro continente a través de la imposición de la religión, del idioma y de toda una serie de características culturales, históricas, que fueron asumidas por nuestro continente, y entre ellas, pues, venía consigo la manifestación del triunfo del bien sobre el mal, expresado a través de danzas de diablos danzantes. Por eso es que no solamente en Venezuela la encontramos también en Colombia, en Bolivia, en Panamá, en República Dominicana, pero es en Venezuela donde tiene más agua, porque fíjate, es el país donde más se difunde. Fíjate allí, José Luis, una cosa súper importante, que es cuando hablas del triunfo del bien sobre el mal, y qué mejor ejemplo que ese diablo inclinado hacia nuestro Señor o hacia Dios en el sacramento, como representación de ese triunfo de ese bien sobre el mal. Allí lo vemos reflejado. Cuéntanos un poco, José Luis, en cuanto a la religiosidad popular. La religiosidad popular gira más que todo en torno a las creencias ancestrales, ¿sí? a ese mestizaje, pues, del que formamos nosotros parte como venezolanos. Sabemos que tenemos un poquito de los negros, pero también tenemos un poquito del blanco europeo y de los indígenas. Y esa mezcolanza, pues, de cultura, ese sincretismo,
hace y consolida lo que nosotros llamamos religiosidad popular. Es por ello que en este tipo de manifestaciones, que son consideradas de la religiosidad popular, es porque tienen este tipo de características, pues. Claro. Asumen, ellas están presentes elementos rituales propios de la herencia africana, propios de la herencia indígena, ¿sí? Pero también tiene su parte europea, es una mezcolanza, es el mestizaje del que somos nosotros. El mestizaje, ok. Fíjate algo, cuando hablamos de esa religiosidad, de ese mestizaje, hablamos de un compendio de cosas, ¿verdad? Que se ven inmersos en los diablos danzantes del Corpus Christi, porque las integran, porque esa religiosidad está allí con ustedes y porque ustedes no solo es la tradición de danzar, sino que también tienen una tradición o tienen un vínculo directamente con el Santísimo. Cuéntanos un poco acerca de ese vínculo, cómo lo vives, cómo lo viven los diablos danzantes, cómo lo viven cada uno de los miembros de esta cofradía. Sí, Yaimara, bueno, fíjate que para nosotros la tradición de los diablos danzantes va más allá de lo cultural, del hecho cultural que a veces mucha gente considera y es lo que lo ve como un atractivo turístico, cultural, artístico. Sin embargo, son manifestaciones que trascienden ese hecho y se van más hacia lo espiritual, porque son manifestaciones que, como te decía, pues rinden culto a lo más sagrado, que es Dios. Por eso es necesario que quien la practica es porque sean devotos del Santísimo Sacramento, creyentes de que Jesús allí en la hostia está vivo, ¿sí? En la hostia consagrada. Por eso que hablábamos del noveno jueves después del Jueves Santo, y hablamos del Jueves Santo porque, bueno, el Jueves Santo es cuando Jesús se instaura en la Eucaristía y dice que por los siglos de los siglos se quedará con nosotros allí y que ese es su cuerpo y que esa es su sangre, ¿sí? Por eso es que juega una connotación más espiritual y religiosa, más allá de lo cultural, del atractivo turístico que a veces Y previo a esa celebración de ese noveno jueves, luego de Semana Santa, se reúnen en la iglesia, asisten, se preparan. Sí, claro. Con misas, asisten, se consagran en oración, como quien dice, en una vinculación directa con el Santísimo, porque van a celebrar en ese noveno jueves después de esa Semana Santa, como tú lo decías hace un rato, varía de acuerdo al tiempo, claro, porque la Semana Santa se rota y ustedes van a contar los jueves. Claro. Es una cuenta regresiva y es una experiencia, me imagino que para ustedes comienza ya el primer jueves, el segundo jueves, y de una vez se van preparando, se van reuniendo y van organizando todo lo que sea la celebración. Quisiera preguntarte, José Luis, ¿cómo es esa tradición aquí, su vigencia aquí en el estado Cojedes, en el municipio Ezequiel Zamora, específicamente acá en la parroquia San Carlos de Austria? ¿Cómo es esa tradición de los diablos danzantes del Corpus Christi en referencia a los demás países, a las demás regiones? Entiendo que usan una vestimenta. Háblanos y cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, como te decía pues hace un momento, es muy diversa, y sobre todo en Venezuela, que es el país que más diversidad cultural en torno a este tipo de manifestaciones tiene. En Venezuela tenemos diablos danzantes, existen más de 20 cofradías en el país que rinden tributo al Santísimo Sacramento del noveno jueves después del Jueves Santo. Aragua, el estado de Aragua es el estado que más cantidad de cofradías de diablos danzantes tiene. Allí encontramos diablos en Turiamo. Se sigue manteniendo el nombre de diablos danzantes de Turiamo, aun cuando ya hoy día sabemos que Turiamo es una base militar. Pero los habitantes de esa zona se radicaron en el barrio 23 de enero en Maracay, y desde allí han mantenido viva su manifestación y se sigue llamando tal cual diablos danzantes de Turiamo. Pero también tenemos en Ocumare de la Costa, en Cata, en Cuyagua, en Palo Negro, en Guacara es Carabobo, perdón, Chuao, Carabobo también es otro de los estados, y si te vas dando cuenta, son estados más que todo que están ubicados en la costa, en el centro del país, hacia la costa. Es porque por allí donde traían a los negros que eran esclavizados y que traían consigo ese tipo de religiosidad popular de la que te pido. En Carabobo encontramos, en Canoabo, en San Diego, en Guacara, en el barrio San Millán de Puerto Cabello, en Patanemo. Y bueno, acá en nuestro estado Cojedes, a nivel nacional, son muy conocidos los diablos danzantes de Yara en el estado Miranda, muy difundidos. También en La Guaira existen diablos en Tarmas y en Naiguatá. Y en Cojedes, pues como te decía, acá en nuestro estado y donde nos vamos a enfocar de lleno, claro,
Encontramos diablos danzantes en Tinaquillo, en la población de Tinaquillo, en el municipio de Tinaquillo, y acá en San Carlos, en el municipio de Ezequiel Zamora. O sea, tenemos 2 cofradías en el estado. Es correcto, en 2 poblaciones. Tienen todas a nivel nacional, pues tienen semejanzas y diferencias, porque es como que cada pueblo pues le imprime sus propias características, su propia... De acuerdo a su cultura, su tradición. Claro. De hecho, aquí mismo en Cogede varían entre los diablos de Tinaquillo y los diablos de acá de San Carlos. Hay semejanzas, pero también hay muchas diferencias. Una de ellas, por ejemplo, te podría decir que en Tinaquillo bailan mujeres y bailan hombres. Aquí en San Carlos hemos tratado de mantener la tradición tal cual como fuera heredada de nuestros ancestros, y bailan solo caballeros de diferentes edades, de niños hasta adultos. Ahí el más antiguo que tiene activo, de más edad, cumplió reciente 78 años. Uy, una trayectoria en la tradición. Una vida como diablo danzante. Carlos Mena, está aquí de Mendoza también, 60 y tantos años bailando diablo danzante. Y es una herencia porque va uno asumiendo de generación en generación. Una experiencia viviente. Él lo hace porque su papá era diablo danzante, pero no solamente lo hace él, lo hacen sus hijos y lo hacen sus nietos. O sea, una tradición que se ha venido heredando de generación en generación. Es una de las características primordiales en ese tipo de tradiciones, ¿oíste? Que más se mantienen con más fuerza es en el arraigo familiar. Siempre se transmite de generación, de padres a hijos, de abuelos a padres y así, de abuelos a nietos. En Tinaquillo te podría decir que pues, aparte de que bailan ambos sexos en la manifestación, tienen diferencia en el vestuario. Okay. De hecho ellos están ya divididos, hay algunos que mantienen un traje estampado de diversos colores, con flores y eso, porque ellos manifiestan pues, que de esa forma se vestían anteriormente, y que luego que un capataz de ellos falleció, ellos asumieron un luto y por eso pusieron rojo y negro. Okay. Y entonces por eso existe la diferencia entre ellos, que hay unos que están recobrando, retomando las características de que vestían de colores, y están los otros que aún mantienen su vigencia de que no, que es rojo y negro. Allí se ve un poco reflejado lo que decías hace un momento, que de acuerdo a las realidades, a lo que ocurre en su entorno, ellos asumen la tradición. Es correcto, porque es que las manifestaciones de este tipo tradicional surgen cambios, lógicamente, son dinámicas, porque de hecho eso es lo que le permite mantenerse en el tiempo, porque si fuesen estáticas no se mantenían. Pero en ese dinamismo y en esos cambios permanentes que se van dando durante el tiempo, son producto de necesidades. O sea, no es que, por ejemplo, yo a partir de este año en Cogede, en San Carlos, se va a permitir que bailen las damas. No es que no participan, la mujer tiene participación en nuestra cofradía y un papel. ¿Cómo qué? Y un papel predominante, fundamental, como el papel de la sayona. La sayona. La sayona. Ellas simplemente no bailan, pero no es que no hay mujeres. Acompañan la tradición. Claro, hay hombres y mujeres, solo que unos bailan y otros no. Cada uno tiene su papel. Claro, un rol fundamental dentro de la cofradía. Claro, sin la sayona nosotros no pudiéramos organizar todo lo que organizamos para la festividad solemne con el Santísimo a través de la iglesia, a través del contacto de interacción permanente con la comunidad, que se encargan de todo eso. Y sería, por eso te digo que es una base fundamental, porque es el carácter popular, es el carácter que predomina en este tipo de manifestaciones. Acá, por ejemplo, nuestra otra diferencia es que, por ejemplo, la careta o máscara que se utiliza, en Tinaquillo lo pintan, tienen rasgos humanizados, en San Carlos no. En San Carlos por eso hablamos más de careta que de máscara, porque no es humanizada. No es humanizada. Es solamente de proteger y de mantener la diferencia de quién está dentro y quién está afuera, ¿sí? Son elementos rituales que para ser usados requieren de protecciones espirituales que se realizan días previos a la manifestación. Una preparación que tú vas recibiendo para que se puedan expresarla, pues, y tú ser partícipe de la misma. Para ello, y eso existe en todas las manifestaciones de diablos danzantes, es una de las características fundamentales también. Uno puede salir porque es una especie de reto que tú le haces al mal, que como fuerza requiere también de respeto, no de adoración, por supuesto, porque nosotros adoramos al Santísimo Sacramento, a lo Supremo, pero sí de respeto, ¿sí? Porque es una fuerza, pues. Está la fuerza del bien, pero también está la contraparte de la fuerza del mal, que nosotros como danzantes retamos y hacemos que se humille ante el Santísimo. Y como, bueno, a cualquiera no le gusta que lo humillen, ¿verdad? Lógicamente que el ciudadano, para no nombrarlo, va a mantener resistencia y va a querer también hacer
hacerse presente a través de la fuerza de dominio que él también pueda tener, ¿entiendes? Por eso es lo necesario y lo vital estar protegido para irlo a retar, ¿entiendes? Porque estás enfrentando algo fuerte. Eso es importante, Eso es importante. Por eso te decía al principio que hablamos de manifestaciones que trascienden lo cultural, que trascienden el hecho político. Ahí la referencia de esa trascendencia se ve allí en eso que tú acabas de expresar. Fíjate algo. Bueno, yo creo que la mayoría de los cojedeños, muchos de los sancarleños de este municipio, de esta parroquia, hemos vivido y hemos podido ver, porque es una trayectoria, una experiencia, y recientemente José Luis se vivía. Por eso te preguntaba con relación a la vestimenta y a eso, porque es muy colorido, y me gustaría que nos dijeras un poco cómo las elaboran, cómo lo hacen, cómo tú ves a todos los integrantes de la cofradía, quién los orienta, quién les indica, cómo debe hacer, quién los ayuda. Fíjate, hay un elemento importante que podemos obviar, es la trayectoria. Tú me hablabas de la vigencia, pero no puedo obviarlo de la trayectoria, el origen hipotético que manejamos acá en San Carlos, porque no pudiéramos hablar aquí de una fecha exacta. Mira, Yaimara, los diablos en San Carlos existen de la fecha tal, el día tal, el año tal. No manejamos esa precisión. Sin embargo, manejamos los trabajos de investigación que tenemos, documentos históricos que tenemos a mano, que corroboran la evidencia de que, por ejemplo, te saco a relucir un ejemplo. Virgilio Tosta, el historiador del libro Historia de Barinas, muy nombrado, muy reconocido, claro. Él habla en el libro Historia de Barinas de que en San Carlos, para el 17 de julio de 1884, ya existían diablos en San Carlos. Imagínate. Para la fecha de Corpus Christi. Siempre cuando hablamos de este tema, yo le digo, bueno, pero considera que él dice que ese día estaban bailando. Él no dice que ese día se estaban fundando. O sea, que ya existían. Claro, ya existían, porque si se estaba realizando es porque ya había algo previo. Una trayectoria, ya tenía una trayectoria. ¿De qué data? No lo sé. Hay otros historiadores que hablan de 1812. El anterior cronista de la ciudad, Rafael Machado, él, cuando nos entrevistamos con él hablaba, decía, no, José Luis, eso va más allá, eso trasciende. Estamos hablando de finales de los 1700. Imagínate. Y bueno, no sabemos la cantidad de años, pueden ser 200, 300, 400, 500 años que tiene la tradición. Por eso que nosotros en nuestro lema siempre colocamos más de 200 años, pero no sabemos. Porque no saben con exactitud. No sabemos si son 250 o 201, no sé. Se sabe. No sabemos. Bueno, pero durante toda esa trayectoria, bueno, han sufrido cambios, modificaciones, que como te decía, porque son propias, pues, de las características propias de dinámica de este tipo de manifestaciones para que se puedan mantener. Entre ellas existe la jerarquía. La jerarquía que, como toda organización, en este caso religiosa, como cofradía de la religiosidad popular, existen quienes la lideran, quienes son los encargados de hacer toda esa preparación espiritual a la que hacíamos ahorita alusión. Y en nuestro caso, la figura máxima dentro de la cofradía es el diablo mayor. El diablo mayor. Es considerado el diablo mayor. La máxima jerarquía. La máxima jerarquía. Y de allí hacia abajo. En otras cofradías lo llaman primer capataz, pero es la misma función. Okay. Reúne la misma característica. En San Carlos, la característica, por ejemplo, en el caso del vestuario y cómo reconocer, o sea, si tú llegas y ves quién es el diablo mayor aquí, es fácil. En otras cofradías tú ves y lo distingues por la cantidad de cachos. Okay. Ahí, por ejemplo, en Yare, que es muy conocido, ellos son 4 cachos. El que tenga 4 cachos, ese es el primer capataz. Es la máxima autoridad. Máxima jerarquía. Ajá. En nuestro caso, es el color de los cachos. El único que lleva los 2 cachos negros es el diablo mayor. El diablo mayor. Y el que trajea todo de rojo. Seguidamente viene el Consejo de Diablos Mayores. Los cachos van de forma bicolor, la mitad negra y la mitad roja. Van en ascenso. Ajá. Y la camisa es negra y el pantalón rojo. Ellos lo integran las personas, los diablos danzantes que tienen más años dentro de la cofradía. Por ejemplo, el caso que te decía ahorita de Carlos Mena, de Arquímedes Mendoza, de Pedro Saavedra. Qué importante saber y conocer. Son danzantes que están desde niños y que, bueno, aún se mantienen con más de 50 años dentro de la manifestación. En jerarquía, seguidamente de ellos, viene el diablo menor. Él trajea todo de azul y los cachos son uno rojo y uno negro. Es el que le sigue, es como una especie de segundo capataz, como el segundo jefe. Es quien guía, quien organiza. Son los encargados de organizar y de... ¿Quién es el encargado de, por ejemplo, la parte toda ritual, toda la parte de protección? O sea, existe un diablo mayor y un diablo menor. Toda la parte de protección recae en el diablo mayor, ¿sí? A veces dicen, y lo vinculan, dicen, bueno, pero el diablo mayor uno habla como que está hablando del que es más viejo.
Sí, cualquiera que piensa que hablan de diablo mayor, antes es que más tiene más años dentro. No, en nuestro caso no. En nuestro caso lo que tienen más años dentro de la cofradía es el consejo de diablos mayores, como el consejo de sabios. Como el consejo de consulta. sabios. Sin embargo, el diablo mayor recae es de acuerdo al conocimiento espiritual que mantenga. ¿Entiendes? Importante conocer esa parte. O sea, eso se va heredando. Son herencias ancestrales de nuestros abuelos, ¿sí? Y que es cambiado una vez que fallece. Es vitalicio eso. Okay. Por ejemplo, al fallecer, cuando falleció el antiguo diablo mayor, que era José Efigenio Ochoa, el que estaba de diablo menor para ese entonces era mi persona. Fallece él, yo lógicamente asciendo a diablo mayor. Y llamo a una asamblea de diablos, de miembros, y propongo a 3 danzantes que pudieran ser diablos menores. Y en elección... Y para eso ese consejo, esa cofradía de diablos sabios allí, para ayudar a todo eso. Claro, porque estamos escogiendo a un futuro diablo mayor. Claro. Es decir, que tiene que tener la preparación espiritual para que él le toque proteger después la cofradía. ¿Entiendes? Entonces, tiene que ir un proceso permanente que tiene que ir evaluando, una persona enseñando, preparando. Que esté preparada para asumir en un futuro esa responsabilidad. Una gran responsabilidad, fundamental. Después vienen los diablos rasos. Los diablos rasos, tú los ves que todos tienen los cachos rojos, los 2 cachos rojos. Y su traje, bueno, de forma multicolor. Siempre respetando los colores que te dije anteriormente. Hay desde niños hasta ancianos. Lo principal es que seamos bautizados en la Iglesia Católica. ¿Sí? Requisito primordial. Requisito primordial, claro. Y que seamos creyentes que realmente ahí está Jesús sacramentado, está vivo allí, porque si no creemos en eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido que la tradición. Practique, claro. Para la persona que se está incorporando, o para la persona que hace vida en la tradición. Claro, si yo no creo en eso, o sea, estarás haciendo un acto cultural, pero no religioso. Pero no religioso. Y no estaría completo. No. Para pertenecer en la cofradía no sería completo. No, porque no tiene ciencia que lo realicen. Que ponte a bailar joropo, ponte a bailar otra cosa. Pero no sea un diablo danzante. No. Te hablaba entonces del papel de la mujer, la sayona. Ellos también tienen una especie de jerarquía dentro de ella, conformada por 7 sayonas que conforman el consejo de sayona, que son las que más tiempo tienen y lideran, pues entre ellas lideran su cosa, en la parte organizativa. Las sayonas no hay una forma particular de vestirse, en el sentido de que no vas a ver que no, si el consejo de sayona tiene una raya más, una raya menos, un color más, no. Indiferentemente se visten con vestidos blancos o vestidos rojos. Si es vestido blanco, llevan 3 franjas rojas al final del vestido y en las mangas. Y si es el caso del vestido rojo, es cintas doradas, 3 igual. Pero es vestido y se identifican con esos 2 colores. Con esos 2 colores. 3, te digo, porque nosotros hablamos de números de protección. ¿Sí? Y uno de los números de protección que manejamos es el número 3. Porque 3 son las divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El otro número que manejamos es el número 7, porque 7 son los pecados capitales. Y el número 9, porque son 9 jueves que nosotros esperamos para celebrar el Corpus Christi. Es por ello que tú ves en los vestuarios, hay algo que suena muchísimo, que se llaman cascabeles, que van ubicados a lo largo del vestuario, y que van en números también. O sea, tú dices, ¿cuántos hay? O van 3, o van 7, o van 9. Tienen que ser esa cantidad. En esa cantidad, distribuido en esa cantidad. Si yo puse 9 en un brazo, van 9 en el otro brazo, van 9 en las 2 piernas, van 9 en cada alpargata. Y así adornan y así representan con ese número, con esa cantidad de cascabeles esos trajes, que son las campanas que van sonando a medida que los diablos van danzando. Y que juegan un papel ritual fundamental también. Que también tienen una intención o un motivo para estar allí. Esos son instrumentos metálicos que se usan para ahuyentar las malas vibras, todo lo malo que pueda acercarse. Qué importante conocer eso, José Luis. Fíjate algo, José Luis. Participaron ustedes recientemente, los Diablos Danzantes de Corpus Christi, en un festival mundial, Viva Venezuela, mi patria querida. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Correcto. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí. De hecho, recientemente, estuvimos en la ciudad capital, compartiendo escena y todo el escenario allí con diversos cultores, no solamente Diablos Danzantes, sino toda la diversidad cultural de nuestro país. Los poderes creadores del pueblo expresados en un festival. Exactamente, los que hacía énfasis Nazoa. Aquiles Nazoa. Los poderes creadores del pueblo allí.
un espacio, de verdad que propiciado por el presidente Nicolás Maduro para enaltecer la identidad, la diversidad cultural de nuestro país, que es tan diversa, tan rica, y que es una de las grandes fuerzas que tiene nuestra patria, es la potencia cultural que somos. A veces no se ha sabido manejar mucho, ¿no?, en ese sentido de lo cultural, ¿no? Pero sí, somos una... Se vio expresado en ese festival. Indudablemente, una potencia, somos una gran potencia. Cuando veíamos tanta diversidad de diablos danzantes de los diferentes estados, de Yaracuy, de Aragua, de Carabobo, de Miranda, de La Guaira, de Cogede, por supuesto, fuimos las dos cofradías de acá de Cogede, tanto la de Tinaquillo como la de acá de San Carlos, y nos hicimos presentes en el escenario, en la tarima principal, enalteciendo el patrimonio cultural que representamos, porque aparte de eso es una manifestación que es patrimonio cultural inmaterial. Importante resaltar eso. La de San Carlos también, además, fue declarada como bien de interés cultural de la nación, o sea que diferente desde el punto de vista legal, pues tiene varias protecciones en este sentido, legal, jurídica. Maravillosa experiencia lo del Festival Mundial, esa de dar a conocer, más allá de dar a conocer, de fortalecer la identidad cultural del venezolano, que es tan bombardeada hoy día fuertemente por todas partes. Vemos cómo nos inyectan la cultura extranjera, que lo de afuera es lo más bonito, que esto lo de... Sin ver que tenemos tantas tradiciones bonitas que le podemos inculcar y enseñar a nuestros niños. Así es, propiciando desvergüenza étnica. Y sabemos que eso, bueno, es propio de las grandes potencias, de que nos sintamos avergonzados de quiénes somos, de quiénes hemos sido, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, para que nos identifiquemos con la de ellas. Una cultura que no es nuestra. Transculturizados totalmente. Y ellos saben y lo entienden perfectamente que una vez que eso lo concretan, estamos ya dominados por completo. Claro. Perdimos identidad. Esa es la primera manera para dominar. Claro, lo cultural es lo primero que bombardean. Bueno, escúchame algo allí, José Luis, muy importante lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Felicitar a las cofradías y a todos los cultores que hacen parte de una actividad cultural y que hacen parte de los poderes creadores del pueblo. Fíjate algo, con esa bonita experiencia me gustaría, yo sé que a todos los que nos siguen y van a ver este excelente video donde vamos a mostrar o donde mostramos todo lo que es el origen, la trayectoria de los Diablos Danzantes de Corpus Christi, muchos se van a preguntar cómo hago para formar parte de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. ¿Cómo se integran? Fíjate que permanentemente, bueno, cuando comenzamos a hablar de que nos preparábamos en los 9 jueves y todo eso, aparte de la preparación espiritual que vamos recibiendo, vamos articulando con las diferentes instituciones culturales, turísticas, educativas, ahí juega un papel hacen fundamental, vinculación comunitaria, en permanente formación, en los diferentes talleres, conversatorios. Para conocer primero la tradición, es claro, prepararlo desde el origen. De manera que la misma comunidad se pueda apropiar de ella, porque tú no te vas a apropiar ni te vas a identificar con algo que no conocen. Primeramente tienes que conocerla, sentirla y verás tú después cómo la defiendes. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Como claro. Y te vas a dar cuenta de eso es mío. Aún cuando yo no lo baile o cuando yo no toque allí o cuando no me he visto de Diablos Danzantes, pero eso me pertenece porque es de mi comunidad, es de mi pueblo, es la cultura de mi pueblo y yo la voy a proteger porque me identifico con ella. Pero eso lo hago si la conozco. Si la conozco. Si la desconozco, no jamás y nunca me dirán, qué ridículo es eso que están haciendo muchos muchachos. Y ustedes se van a conocer desde que hacen sus rituales, desde que salen a bailar, desde que salen por las trochas. En todo ese contexto se dan a conocer por el territorio. Esa es una trayectoria, todo es un proceso. Claro. Entonces, bueno, es muy importante saber porque muchos que desean quizás incorporarse a esta tradición ya tienen que saber cómo son los procesos y bueno, que ustedes están dispersos por los diferentes ambientes o espacios que tú acabas de mencionar para poder dar a conocer esta tradición de Diablos Danzantes de Corpus Christi, que tiene una gran trayectoria, que tiene una gran cantidad de años, que como decías tú, José Luis, no se sabe cuántos son, pero saben que son muchos, y que está vinculada con diferentes actores sociales, que no solamente está encerrada en la cofradía de los Diablos Danzantes, sino que se integra o articula con diferentes sectores. Bueno, José Luis, de verdad muchísimas gracias, ha sido un placer haber conversado contigo. Diablo Mayor de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de acá, de San Carlos, Estado Cojedes. Seguimos entonces defendiendo la cultura, defendiendo nuestras tradiciones. Hasta un próximo momento.